José David Jiménez. Lo saludo, ministro, gusto de saludarlo. Usted está después de Andrés Gushberg, ¿no? Vino usted, ¿verdad? Sí. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Efectivamente, yo vengo trabajando en esta administración desde el mes de diciembre. Entré como asesor de Andrés y bueno, el presidente me dio la confianza desde el 1 de septiembre para asumir esta cartera de Estado. Andrés es un buen amigo, trabajó aquí en esta radio muchos años, sí, muchos años, y estuvo ahora siempre. lo tenemos prestado. Sí, lo tenemos a la política. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar, ministro José David Jiménez, de un tema que me parece muy interesante. A veces se hacen, a veces no se hacen, pero esto emula a los deportistas. En épocas en que las bandas están consiguiendo a los chicos jovencitos y de esta manera terrible pasa hacer deporte y hacer deporte barrial, interbarrial, provincial, todo lo que se hizo, que no es ciencia, ¿no? Deporte provincial, como decía. Ahora usted va a organizar los Juegos Deportivos Nacionales acá en el Ecuador. Cuéntenos un poquito de lo que se trata, por favor. ¿Cuándo va a ser? ¿Quiénes participan? Las disciplinas, etcétera. Por favor, ministro José David Jiménez. Sí, justamente tenemos algunos Juegos Nacionales, entre esos estamos los estudiantiles, los prejuveniles. Ahorita nos encontramos en los Juegos Nacionales de Menores y también vamos a hacer unos Juegos Ancestrales en la provincia de Tungurahua próximamente. Actualmente nos encontramos en los Juegos Nacionales de Menores que se celebran en la provincia de Manabí, con subsedes, algunas en Guayaquil, otras en Riobamba, donde tenemos más de 20 disciplinas. Qué bueno. Sí, justamente es lo que hablábamos con nuestros chicos cuando estábamos inaugurando los Juegos, en el que el gobierno nacional invirtió $900,000, donde realmente han estado todas nuestras glorias deportivas, que nos han dado tantas alegrías en Juegos Olímpicos. Ellos arrancaron justamente en este tipo de juegos. Justamente el lunes tuve la oportunidad de presenciar la modalidad de ciclismo de pista. Qué bueno. Y había muchísimos equipos de diferentes provincias, de Sucumbíos, de Pastaza, de Guayas, Pichincha, Carchi, etcétera. Y fue muy gratificante por ver el profesionalismo que tenían ya nuestros jóvenes desde los 12 hasta los 16 años. Ganó Guayas, segundo quedó Pichincha en masculino, en femenino ganó Guayas. Bicicleta. Sí, en ciclismo, que es en la pista. Ajá, en esa pista. Y lo que les decía era transmitir el mensaje que justamente lo conversamos en algún momento con Gerlon Congo cuando estábamos inaugurando los Juegos Estudiantiles en Imbabura. Lo habíamos conversado con Génesis Reas con la inauguración de los Juegos Nacionales de Menores en Manabí. Y es que el deporte sí es una carrera, es una vía que pueden utilizar nuestros jóvenes, nuestros chicos, y ver y planificar un futuro en base a eso. Y están los ejemplos claros y palpables justamente ahí, a su lado. Ahí están, en el fútbol, en el ciclismo, en las pesas. O sea, tienen para hacer una vida y salir y soñar, ¿no? Y soñar y emular. Sí, y es algo que nosotros estamos viendo en todas las provincias del país, porque estamos caracterizados por hacer bastante territorio. Y ya los niños dicen, no sé, quiero ser Daniel Pintado, las niñas dicen, yo quiero ser Glenda, quiero ser Neisy. Quiero ser la Tigra. O Moisés también, por no dejar de lado el fútbol, obviamente. Pero ya se diversifica, ya van viendo otros deportes donde pueden hacer carrera. A mí me da mucha alegría lo que usted dice. Es algo que nuevamente también la prefectura lo está haciendo. Lo dejaron de hacer en los cantones, los partidos de fútbol, porque la gente, los chicos, los jóvenes, porque es para menores, se emulan, pues no, porque ir a jugar contra otras provincias los hace competitivos. Además, la disciplina y la formación disciplinaria de un deportista lo hace ser una persona sana, a más de sus condiciones, y desarrollar las mismas. Yo me alegra tanto de que esto esté sucediendo, ministro. De verdad, ¿hasta cuándo son los Juegos? ¿Hasta cuándo se darán los Juegos Deportivos Nacionales? Los nacionales de menores terminan ya esta semana. Y de ahí vienen los ancestrales que arrancan también ya en la siguiente semana. Lo dejo a Ramiro para que comience a hablar porque preguntó de los ancestrales. Yo pensé en Chaza enseguida, pero me parece que es diferente. Es lo que quiero que me explique porque es la primera vez que lo escucho. Es intercultural, se está aplicando la interculturalidad de la que ¿qué se va a jugar? Es la porque
voleibol, Ecuavoli. ecuavoli. Claro. O sea, ¿qué deportes son? Sí, tenemos algunas modalidades de pelota, de tipo de fútbol más pequeños Hay también. indoor fútbol. Sí, también. Esa es guayaquileñísima. Tenemos... Sí, que te- No, hay un juego de pelota que lo juegan con la mano y que claro, lo veía claro, afuera claro. del estadio modelo. Sí, sí, balonmano. Claro. ¿Cómo se llama? Ese es Balonmano. chaza. Que era una especie No, que chaza, le no. pegabas con una paleta. pared, Ajá. pero estaba así, que Claro. parecía un squash, pero era con la mano. Ya. Buenísimo, ¿Qué otro? sí. ¿Y dónde va a ser? Explíqueme porque Va a lo ser veo en la- Qué interesante interesante. y fresco. Va a ser en la provincia de Tungurahua, Qué que bueno. justamente el prefecto de Tungurahua estaba bastante interesado en que se pueda realizar ahí. Vamos a tener también ecuavoli como un deporte de exhibición que justamente hace un par de meses, el mes pasado, entregamos ya la Federación Ecuatoriana de Ecuavoli con más de 60 clubes formativos Qué bueno. distribuidos en todo el país. Entonces, queremos así irle dando institucionalidad a diferentes Pero deportes. ¿quiénes son los que actúan? Porque yo asocio a algunos a los indígenas, sin ser peyorativo, quiero que se me entienda perfectamente. El Montubio también tiene sus propios juegos. ¿Ya? ¿Cuál es regionalmente, cuál es cuál? Porque en verdad, insisto, me ha dejado sorprendido con el tema y que yo me sorprenda es un poco complicado. Sí. Bueno, la modalidad es distinta a unos juegos convencionales porque hay diferentes deportes, diferentes actividades que no son usuales, que no se realizan masivamente en todo el país, pero se van tomando diferentes deportes o diferentes actividades recreativas que sí son practicadas por muchísimas personas en las distintas provincias del país y se las va a congregar en la provincia de Tungurahua. Obviamente va a tener también su calificación, su puntaje, y ahí sí veremos cuál es la provincia que termina ganando. Campeón del Pepo. Quique. Quique. Solo te quiero decir algo, comentarles algo. En Guayas, el Montubio, nuestro Montubio, tiene más que deporte actividades. Y te Como digo el dos. de los gallos. La pelea de gallos, Claro. que es una imbecilidad que la hayan probado. La gente votó porque es un tema intercultural. Yo sé que me van a decir los amigos animalistas que no, pero se podían tomar algún tipo de resquicios, como no dejar matar a los gallos. Y tienen otras más, los montubios, que es el rodeo montubio. Pero en cambio a deportes, el que se me ocurre es el chaza, el boli, ecuavoli, Ecuavoli. Ajá. y hay otro deporte más que dices tú bien que se juega con la mano, Sí. que alguna vez lo vi en la sierra, pero o sea, van a ser algunos deportes. Sí, ahora. van a ser algunas disciplinas que tenemos programadas. para ¿Cuántas comentar. personas piensan ustedes estarán en estos juegos? Bueno, estábamos calculando arriba de las 700 personas No. que vayan a Ah, los chuta, juegos. no es ninguna cosa. No, estamos haciéndolo atrayendo a todas las provincias del país, a la mayoría, porque en este caso sí algunas. Qué que no. chévere, la verdad es Bonito. que me agrada mucho la idea. Cuénteme algo, ministro, ¿qué se está haciendo un poco para seguir con esta espiral ascendente que tienen los deportes olímpicos? Porque Ecuador ya en los últimos 3 Olimpiadas ya no ha dejado de ser el niño feo que no trae medallas, sino que está haciendo noticia y gente de quien usted menos espera hasta ese momento termina siendo referentes como usted lo citó. ¿Qué se está haciendo para que esto no sea una política de un gobierno, sino que sea una política de Estado? Muchísimas gracias por esa pregunta. Y justamente usted tocó un tema que es una realidad. Nosotros ahorita nos encontramos actualizando el plan de alto rendimiento. Vamos a hacer un nuevo plan de alto rendimiento. Hay que saber que el plan de alto rendimiento actual fue desarrollado en el año 2019, donde la realidad del deporte ecuatoriano era totalmente distinta a como es el día de hoy. Esto no es demagogia, son números, es matemática. El Ecuador el día de hoy es una potencia a nivel mundial en deporte, sacando el ratio de deportistas clasificados, tanto Juegos Olímpicos como Como Paralímpicos, medallas y diplomas olímpicos. La verdad es que el porcentaje que tiene Ecuador es bastante elevado y está por encima de muchísimas potencias mundiales en deporte. Entonces, teniendo clara esa realidad, nosotros tenemos que darle al deporte ecuatoriano un plan de alto rendimiento actualizado y que apunte también a las necesidades que tiene el deporte actual en Ecuador, en distintas disciplinas. Nosotros podemos ir en cualquier deporte, a cualquier competición a nivel internacional y ya nosotros esperamos medallas. Y es una realidad, no es algo que es utópico. Por ejemplo, la semana pasada un chico en Jiu-Jitsu ganó medalla de oro en Panamá. Ayer Marina Pérez ganó medalla de oro también en tiro. Y así en muchísimos deportes. Entonces ahora nos encontramos desarrollando este nuevo plan de alto rendimiento donde por primera vez se está tomando como referencia la opinión de los deportistas en todas las disciplinas. ¿Cómo es eso?
Lo que pasa es que hay que saber que cada deporte tiene su particularidad, tiene su periodo del año en el que se compite más, donde generas más puntos para poder clasificar después a eventos de ciclo olímpico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensábamos hacer? Empezar a trabajar en el nuevo plan de alto rendimiento, pero tenemos que ver el tiempo. Si lo hacíamos antes de Juegos Olímpicos, íbamos a desconcentrar a nuestros deportistas antes de París. Apenas terminaron los Juegos Paralímpicos, comenzamos a convocar a nuestros atletas que nos representaron en las distintas disciplinas en París, tanto en Olímpicos como Paralímpicos, para que ellos de primera mano nos digan cuáles son las necesidades y cuáles son las falencias que tiene el plan de alto rendimiento. Qué sé yo, que se está proyectando que para atletismo hay 4 deportistas designados que tienen que recibir X cantidad de valor, bueno, que efectivamente ese valor le llegue a los deportistas o se distribuya bien para sus campamentos o para sus entrenadores, etcétera. Cada deporte tiene esa necesidad y justamente es como hemos venido trabajando con Gerlon, con Daniel Pintado, con María José Palacios, con Lucía Yepes, con Luisa Valverde, con todos, para que ellos nos digan qué es lo que necesita el deportista de acuerdo a su disciplina para nosotros incluirlo en el plan. Eso también lo estamos socializando con metodólogos, con los entrenadores de los deportistas. Finalmente vamos a socializarlo con las federaciones ecuatorianas por deporte y lo vamos a implementar desde enero de 2025. Ministro, ¿hay alguna suerte de apoyo del sector privado que se pueda conjugar de la siguiente manera? Estoy pensando en voz alta, que una empresa privada adopte un deportista, pero no de fútbol, sino de aquellos que no tienen auspicios y que tenga una suerte de cruce con su impuesto a la renta, para que puedan ir canalizando a esta gente que en verdad nos da glorias, pero que no tiene el soporte económico porque eso ya es su profesión y tienen que vivir. ¿Se está haciendo algo de esto? Por supuesto. Nosotros tenemos una herramienta, se llama la nueva unidad de incentivo tributario, y es básicamente es una deducción del 150% del impuesto a la renta del aporte que haga la empresa privada. Una maravilla. Sí, es una maravilla. O sea, doy 100, deduzco 150. 150. Para aportar, puede ser una persona natural o jurídica, siempre y cuando el único requisito es que genere impuesto a la renta. Y todo el dinero que se aporte por parte del privado se deduce el 150%. Es buenísimo. Y lo bueno es que tienen que ser proyectos previamente calificados por el Ministerio del Deporte. Entonces, por ejemplo, usted quiere invertir, qué sé yo, ya sabe que en el último trimestre va a tener un excedente y quiere invertir $100,000, nosotros podemos ponerles a su disposición todos los proyectos, una cartera de proyectos calificados por el Ministerio del Deporte, donde va a encontrar deporte formativo de distintas disciplinas. Puede también encontrar, qué sé yo, la planificación de Jonathan Camacho, que es nuestro representante en BMX Freestyle, que el proyecto de él es $50,000. Usted dice, ok, yo a Jonathan le voy a invertir 20, a Lucía 20 y así. Entonces, esto sirve para poder deducir el 150% del impuesto a la renta causado en el siguiente. Además, no es que, y es interesante esto último, yo lo he visto Mauricio, Bolito y Primo, porque la verdad es que uno puede elegir. Entonces, si te gusta más tienes preferencia por una disciplina, o si quieres hacerlo justo, y con esa excepción tributaria es extraordinario, muy bueno. Sí, y lo más interesante de esto es que, esto no lo inventamos nosotros, esto existe desde hace algunos años. Lastimosamente antes no se lo implementaba de la manera correcta. Por ejemplo, los proyectos de incentivo tributario se aprueban en un comité de incentivo tributario compuesto por diferentes áreas del ministerio, pero estos comités antes se realizaban una vez cada trimestre. Nosotros los hacemos todos los viernes, entonces todos los viernes tenemos aprobando proyectos, calificando facturas, y todo esto se hace de manera digital. No tienen que presentar, qué sé yo, una solicitud en físico en el Ministerio del Deporte, sino que se hace a través de un aplicativo. Ese aplicativo usted lo envía con una firma electrónica y menos de 2-3 semanas está aprobado su proyecto. Mauricio. Bueno, ministro, buenos días. Dentro de los planes que tiene el ministerio, hay deportistas que practican deportes que no son tan populares y se sienten un poco rezagados en el apoyo que el Estado les brinda en función de que no son deportes que, por decir, generan réditos de carácter político o de carácter popular. ¿Existe algún plan de desarrollo para el apoyo a estos deportistas en estos deportes menos populares y cuáles son los que están mapeados dentro de los deportes menos populares?
Sí, ahí sí quisiera pedirte un ejemplo de más o menos qué deportes se te puede ocurrir. Los que no son comúnmente fútbol, Por ejemplo, tenis de básquet, por ejemplo, ya. pongamos. Sí. Béisbol. Los también menos puede ser. Los menos masivos, visibles. los menos Ajá. visibles, exactamente. Justamente, a ver, es algo que de pronto no suena muy popular decirlo, pero lo que más alegría nos ha traído a nosotros a nivel deportivo son los otros deportes que no Los sean el deportes fútbol. individuales. Los Penosamente deportes a individuales. nosotros que nos encanta Sí. el fútbol, así es. Exacto. Y que por eso voy. Y que lastimosamente o beneficiosamente, no sé cómo enfocarlo, Sí. la mayoría de esos casos han sido autogestión de los Sí. deportistas o apoyos externos al del Estado. Sí. A ver, la forma en la que nos encontramos trabajando justamente para impulsar los deportes, todos los otros deportes que no sean el fútbol, es trabajando junto con las federaciones provinciales, que son las que se encargan del deporte formativo. Es lo coherente. Y la única forma de realmente identificar dónde están los problemas es haciendo territorio. Entonces, por ejemplo, ponía el caso yo de tenis de mesa, porque cuando estuvimos hace un par de semanas en la provincia de Zamora Chinchipe, bueno, en Zamora Chinchipe son buenísimos en ciclismo, en muchos deportes, pero específicamente en ciclismo de pista, donde tienen una infraestructura que lastimosamente sí requiere que esté readecuada, y donde también son fuertes en tenis de mesa. Entonces, nosotros tenemos que trabajar conjuntamente. Si es que la infraestructura no es nuestra, que en la mayoría de los casos la infraestructura no pertenece al Ministerio del Deporte, pero sí pertenece a organismos deportivos a quienes nosotros sí les entregamos recursos. Yo creo que gran parte del problema, la mayoría del problema está justamente en la falta de infraestructura, en la falta de implementos que tienen, qué sé yo, el chico que le gusta el ping pong, que vaya a jugar tenis de mesa. Entonces, lo que nosotros estamos generando, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados, es haciendo alianzas con los distintos organismos deportivos, sean ligas cantonales, sean ligas provinciales o las propias federaciones provinciales, para que ellos, a través de distintas herramientas, como también la de incentivo tributario, puedan readecuar sus instalaciones deportivas. Nos ha pasado bastante que la herramienta del incentivo tributario sí es conocida, pero no mucha gente sabe cómo aplicarla. Entonces, si nosotros No le tiene fe a la herramienta. Además, que no le tienen confianza por todo. Sí, o sea, porque lastimosamente han sufrido, digamos, las penurias Correcto. burocráticas del pasado, que efectivamente pasaban bastante. Y ahí, para poner un poquito, sacar un poco el pecho, antes la unidad de incentivo tributario tenía 4 personas que no eran del área. Ahorita tenemos una unidad de 12 personas exclusivamente en incentivo tributario, pero estamos trabajando de la mano con los organismos deportivos para que ellos presenten sus proyectos, y las empresas locales lo que quieren ver por lo general es su inversión o su donación, verla en físico, o sea, que sea Y tangible. solo para hacer un paréntesis, el tema de la unidad de incentivo tributario está dentro del Ministerio de Deporte. Correcto. Se hace con el SRI a través del Ministerio de Deporte. No, ya nosotros somos los que directamente Ustedes aprobamos son y los procesamos. agentes de aprobación de esos Aprobamos, incentivos. y ya el SRI Lo que hace es ejecutar y validarlo en la declaración de impuestos a la renta. es bueno aterrizar eso. Sí, entonces justamente trabajamos con las distintas organizaciones deportivas para readecuar infraestructura. Dejando de lado el fútbol, nosotros estamos enfocados en gimnasios de uso múltiple, en implementos deportivos, tengas en cuenta boxeo, artes marciales. ¿Cuál es el gasto en infraestructura física y de herramientas deportivas que el Ministerio tiene previsto para el 2024 en total? Por ejemplo, lastimosamente nosotros como Ministerio del Deporte no tenemos ya la competencia de construir. Eso ya lo tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Okay. Pero lo que sí tenemos es presupuesto para readecuar infraestructura. O sea, no podemos construir, pero sí podemos readecuar. Tenemos 14 proyectos de infraestructura para el próximo año. Que asumo que hay que readecuar bastante. Sí. Claro. Sí, y son obras de infraestructura en la mayoría que no pertenecen a nosotros, pero que nosotros tenemos que trabajar en conjunto con los organismos deportivos, porque si no vamos a seguir igual. Por ejemplo, estamos con Pampas Coloradas en Santa Cruz, Galápagos, estamos con el Estadio Chonanas de Chone, un Coliseo en Montecristi en 24 de mayo, estamos con unos coliseos en Napo, en Los Ríos, estamos con algunos proyectos en algunas provincias del país. Excelente, ministro, y una última de mi parte. El gasto
que ustedes han tenido que hacer para la organización de los Juegos Deportivos Nacionales? ¿Cuánto ha sido el monto que han tenido que invertir, ya sea en implementos, ya sea en readecuación o ya sea en organización, y lo que todavía falta por cubrir? Logística, Sí. vestuario, Todo, correcto. No, sí, creo que va alrededor de los 2.3 millones de dólares en los distintos Yo juegos. hubiera pensado que era mucho más, ¿no? Sí. Pero lo felicito porque eso es una gran cosa Sí, para sí, la sí. gente joven. Exacto, Y sí. ahora sí, como Es que- decía es que- nuestra amiga Andrea, ahora sí la última. Hay unas campañas que ustedes vienen desarrollando, por ejemplo, el Actívate, el Saltemos a la Cancha, que para ustedes puede ser algo muy grande que genere mucho esfuerzo, pero que en el global impacto no está teniendo, en mi concepto, y asumo que es parte de la restricción presupuestaria que existe a todo nivel, la difusión del caso. En breve pastilla, ¿en qué consiste estas dos principales acciones que el Ministerio de Deporte viene desarrollando y que son básicamente un puntal que ustedes están promocionando bastante? Sí, bueno, estos dos servicios son los servicios que tiene el Ministerio del Deporte a nivel nacional. Estamos presentes en las 24 provincias. Son el Actívate y el Vamos a la Cancha. El Actívate es un servicio que está para toda la ciudadanía, desde niños hasta adultos. ¿Y en qué adultos consiste mayores. principalmente? Consiste en bailoterapias, estiramientos, actividad física. Sí, no, Apúntese es increíble, ahí. yo lo he hecho, la verdad es que sí, sí. Sé que uno suda, pero como Sí. no, así se que O sea, sí, pero sí. Pero aquí necesita tubo, dice, para bailar. El amigo. Claro. No sea malo. Caminito, no le hagas caso a tu muchacho fastidioso. Sí, ve, le quitan seriedad a la Sí, entrevista. Vamos a ponerle un poquito porque estamos temprano, nos dormimos después. Ahí se despierta. Claro. Pero es fresco lo que está diciendo. Qué bonito escuchar estas cosas. Sí, sí, por en supuesto. vez de todo lo que hablamos de las cosas todos los días. No, Qué y bueno. ¿Y el Saltemos a la Cancha? El Vamos a la Cancha. Vamos a la es- cancha, El perdón. Vamos a la Cancha, en cambio, está destinado para niños, para jóvenes, para adolescentes. Y aquí lo que se hace son entrenamientos de fútbol, básquet, vóley. También estamos en todas las provincias. Nosotros tenemos más de 1.500 puntos sumando los dos servicios. No hemos reducido presupuesto para eso. De hecho, ha sido la primera vez en muchísimos años en que no se reduce el presupuesto en deporte ni en organismos deportivos. Hemos seguido con estos dos servicios que llegan a... Y a no todas nuestras excluye a provincias. gente de capacidades especiales. No, para nada. Y justamente ahorita estamos generando unos espacios con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para que haya un Actívate Mujer y un Vamos a la Cancha Mujer y así sean espacios seguros. también Excelente. para nosotros. Andrea Osalem. Tiene que Andrea ver con la misma pregunta, por favor. Solo a mí me salta solo una cosa, la aritmética de la que hablaba, Mauricio. Ustedes me dijeron que tienen mapeado que somos una potencia a nivel deportivo y de medalla y todo eso. Han sacado la relación inversión país versus resultado en ese mismo estudio, porque yo le apuesto que lo que invierten los otros en el deporte no tiene nada que ver con la efectividad de resultados de lo que se invierte en Ecuador versus las medallas que El obtienen. costo por mil Creo por que, medalla. creo que ahí seríamos el número 1 del mundo. Claro, es lo que decías tú, claro. Sin exagerar. Sí. Estuvimos en la inauguración de Olimpiadas Especiales. Para Olímpica. No, especiales. de Juegos de... se llama Special Games, Ya, que es, Juegos que es especiales. organizado... Los sí, Paralímpicos. pero Traduzca vos, lo traduzca. Es diferente a Ah, Paralímpicos. es diferente. Ah, ok. Special Olympics se llama, lo organiza el Comité Olímpico, no el Paralímpico. Ya. Ya. Es Olimpiadas Especiales que fue en Asunción. Del Paraguay. Ajá, la infraestructura deportiva que tiene Paraguay, que tiene Asunción, que solo conocí Asunción, es brutal. No le creo. No, el complejo que tiene el Comité Olímpico paraguayo es... Ecuador no tiene eso, así, en ningún lugar del país. Y lo que conversábamos con el Comité Olímpico de Paraguay era, bueno, nosotros tenemos todo esto y son dos complejos gigantes, pero no tenemos los logros de ustedes. No, claro. Entonces ahí obviamente yo no le respondí, pero en mi cabeza lo que pasa es que el ecuatoriano tiene otra madera. O sea, solo con invertirle algo al deporte ecuatoriano conseguiríamos muchísimo. Ahora, imagínense si en serio se trabajara para el deporte como nosotros lo hemos venido trabajando, que es una forma responsable, e incrementando el presupuesto, que es lo que estamos buscando, creo que tendríamos muchísimo más. Antes de darle paso a vos, los ministros, dos temas. El uno, qué felicidad. El día sábado jugamos la final, ayer lo dije en la tarde, del Sub-15 sudamericano contra Paraguay en Bolivia. Ayer pasamos a la final y es un logro de niños de 15 años. Y es Hoy le ganamos a segunda Chile, que vez, venía ¿ah? invicto con Invicto. puntaje Así perfecto. es, Claro. Y vamos a jugar contra Paraguay, ¿no? Qué alegría, ministro.
Sí, ese es el que estamos en el grupo. En el grupo de la muerte, Brasil, Argentina, Uruguay, imagínate. Sí lo venía siguiendo, pero me perdí esta semana. Ayer vi, yo también me encanté. Ayer en penales le ganamos a Chile, que venía con 4-3 puntaje perfecto. Y jugamos la final el sábado en Bolivia. La verdad es que me da muchísima felicidad porque el deporte en general, y los futbolistas también lo están viendo, ya tienen otra mentalidad, ya van, creo que salen a la cancha, salen a sus competiciones pensando que se le puede ganar al que esté al frente, exacto. Y mucha gente les dio palo aquí a la selección el martes porque, bueno, empatamos con Uruguay, empatamos con Paraguay la semana pasada, pero yo no me pareció ver igual a nuestros futbolistas que estaban aguantados o que no se la creían, sino, bueno, no se dieron los resultados como puede pasar en el fútbol, pero no falta esa entrega y esa fuerza que yo creo que años atrás sí nos faltaba. Usted sabe que hay condiciones natas y otras adquiridas. Natas, nacidas, con las que nacen. Los futbolistas nuestros son dotados, muchos de ellos, de una virtud. Dios los toca, pero hay que desarrollarlo. Y ese es el buen trabajo que se hace en las divisiones inferiores. ¿Cómo es que decía Dusa? Habla usted como Dusa. La división entre la nata y nato. Igualito. Hizo el profe aquí un tiempo y la verdad que era extraordinario. Saludos a Dusa, que está un poco enfermo. Jugador ecuatoriano salta más que cualquier jugador europeo. Salta más. Enseñar cabeceo. Así diciéndose. Pero lo que le quiero decir, condiciones natas y desarrolladas. Las natas, por ejemplo, todos los futbolistas nuestros, hablo del fútbol, todos los boxeadores, los de artes marciales, en halterofilia, esas chicas son unos monstruos. Los basquetbolistas. O sea, es cuestión de enseñarles. Y en eso sí ha jugado un papel importante un equipo profesional que invirtió como independiente para potenciar. Claro. Y ahora lo están queriendo hacer Liga, Barcelona, Emelec, porque aparte de ser muy bueno futbolísticamente, es un buen negocio. Y al Ecuador lo potencia. Eso. Y lo otro, ya para concluir, yo voy a darle paso a Bolo. No hay un coliseo para... Y yo me acuerdo hace años que era un sueño. Es para bicicleta. Bicicletódromo, se podría decir. Velódromo. En Cuenca se iba a hacer alguno. En Cuenca estamos... A ver, hay un velódromo, el de aquí que está en Miraflores. Sí. Que es bueno. El que está en la cancha donde está Noratuar. Sí. Ajá. Es correcto. Sí. Justamente el que les comentaba también en la provincia de Zamora Chinchipe hay uno que necesita unos arreglos. Estaban por hacer uno también en la provincia de La Suay, pero no hay muchos igual en el país. Claro, digo La Suay porque de ahí vienen los y otro para caminar, Carchi, ¿no? Del Carchi justamente estamos por inaugurar la pista atlética Jefferson Pérez, que es una pista atlética. Si les contara toda la historia, la verdad es que se cae para atrás, pero la cosa es que Panam Sports, que es un organismo internacional, donó esa pista en el año 2019. ¡Qué horror! Y hasta no funciona. Hasta diciembre que llegamos nosotros no lo habían instalado. ¡Qué horror! Y esto era a cargo de la Eso es lo que reclamaba Jefferson. Sí, primer medallista ecuatoriano, pues, ¿no? Imagínense, y tiene su nombre la pista y no estaba instalada, y la Federación Provincial de Azuay, que era quien tenía que hacer esto, tenía la pista ahí botada. Nos llamaron desde el Comité Olímpico y Panam Sports diciéndonos que Panam Sports nos iba a quitar la pista. O sea que ya donaron y encima no la pones. Entonces con el Comité Olímpico y con la Federación Deportiva Azuay, y bueno, sacando la Federación Deportiva Azuay, en verdad, empezamos a hacer un trabajo en conjunto. Logramos a través de la empresa privada y de esta herramienta de la nueva unidad de incentivo tributario poder terminar la obra civil, instalar la pista. Ahorita solo nos encontramos pintando los números de los carriles y esperamos ya en las próximas semanas poder inaugurar una pista. O sea, antes de fin de año, digamos. Sí, no, o sea, ahorita se ha demorado un poco por la pintura, todo tiene que venir de afuera, pero pintamos e inauguramos. Eso no creo que tiene que tomar menos un mes. Maravilloso. Señor Bolito. Gracias, Eduardo. Ministro, a mí me llama la atención es el tema de los juegos ancestrales. Soy sincero. Recorría yo el estadio Alberto Spencer, ¿no? Y en los exteriores, todos los fines de semana se apostaban en las cooperativas de taxis a jugar el ecuaboli, y había otro grupo también que jugaban la chaza. Lo que me llama la atención es cuando ustedes organizan este torneo, porque ya son disciplinas que son nuestras, o sea, tienen nuestras raíces o vienen también de nuestros ancestros, pero junto o de la mano va también algo de historia, porque una cosa es participar, pero otra cosa es conocer de dónde viene, cuál es el origen.
Porque la historia mismo nos reseña, ¿no? Nuestros indígenas, nuestros aborígenes, los incas incluso, practicaban estos deportes, por eso bien denominados ancestrales. Y me llamaba la atención porque a mí me pasan un video, eso fue un mes, en una ¿qué sería? Estación de policía en Brooklyn. Habían 3 policías neoyorquinos y 3 ecuatorianos del otro lado. Y estaban jugando ecuabol. Y entonces yo me reía porque los 3 policías de Nueva York jugando igual que los ecuatorianos. O sea, a lo que voy es enriquecer lo que es nuestras disciplinas. Y por eso es mi afán en conocer si de pronto de la mano junto a la disciplina va también algo de la historia de esas disciplinas deportivas. Sí, justamente por eso escogimos la provincia de Tungurahua como sede de estos Juegos Ancestrales, que son organizados por la provincia, no los organiza el Ministerio del Deporte directamente, sino el organismo deportivo de la provincia. Pero nosotros lo que queremos impulsar con esto justamente es la identidad. Claro, la identidad. Que no muera, sí, no puede morir. Y creemos nosotros que el deporte bandera de estos Juegos Ancestrales va a seguir siendo el ecuavoli, quien al día de hoy ya tiene una estructura jurídica como cualquier otro deporte. Justamente lo que nosotros queremos es, uno, socializarlo, obviamente, porque necesitamos que los chicos, que nuestros jóvenes otra vez retomen estos deportes como eran en el pasado, que se practicaban en los barrios, en los colegios, en y los se lo recreos. veía en muchas partes, se lo veía. Exacto. Claro. Provincial. Sí, yo me acuerdo, yo me gradué en el Javier y me acuerdo que cuando teníamos que dar exámenes de grado nos teníamos que poner camisa, pantalón y zapato de suela, pero no podíamos, sí era dar exámenes y no se podía jugar fútbol, entonces jugamos a la rayita, era algo que se practicaba. Claro. Entonces, Y aunque suene feo, el pepo también. También, pero en el Javier era la rayita y el pepo, pero bueno, justamente lo que Bolito queremos Rayuela. rayita. Bolito Rayuela. justamente con los deportes ancestrales, con los juegos de deportes ancestrales, lo que queremos es recuperar la identidad Es en muy bastantes de nuestras Claro. actividades que ya no son, o sea, que son masivas, ¿no? Por eso le decía que es un tema intercultural. Correcto. Y es súper importante. Sí. Ministro, quiero agradecerle, ya se lo quiere llevar su equipo, tiene que ir a algún lado, pero realmente ha estado de lo Es más verdad, me tengo que ir fresco. a balsar, es verdad, Sí, me he olvidado. de lo más fresco y de lo más interesante. También tuvimos a la ministra de Educación a primera hora, o a segunda hora, porque como dice nuestro amigo Jorge, siempre se me va el nombre, el colombiano, que tiene 32 años en Medellín, ellos lograron terminar en gran parte, ahora Ramiro que se va a Medellín, con los problemas, haciendo actividades deportivas, actividades lúdicas, teatro, deporte, gastronomía, y le dieron oficio a los que estaban y salieron entonces de las garras del mal. Así que lo felicito, sigue adelante y espero verlo el próximo mes, que nos cuente que ya ojalá podamos para ver. Para que es el campeón de Ecuavoli. Y lo de la pista, créanme lo que eso sí es, porque Jefferson Pero que siempre la reclama y es justo. ¿Acepta inscripciones para los juegos? Claro que sí. Ahí Ya está. les va a pasar. Abolo. No hemos sacado todavía Abolo. publicidad 70. porque estamos terminando los menores. Los Mire, nacionales menores. tenemos un jugador que vive descansando y lo tenemos preparado. Sí. Hugo Sánchez. Sí, Hugo Está Sánchez. listo para cualquier Nombre de deporte. futbolista, pero en la realidad más vago que Freddy Vélez, imagínese usted. Y tenemos otro futbolista, otro hombre que en cambio le evita la fatiga, Don Bolo. No, yo no. Evita la fatiga, así que ahí tiene 2 para hacer. Gracias, ministro. Oiga, Sí. ¿cuán importante es hacer deporte para la gente? Bueno, la verdad es que nuestro trabajo es bastante entretenido, nos gusta muchísimo hacer lo que hacemos porque el deporte no tiene connotaciones negativas. El deporte siempre va a transmitir un mensaje positivo y se facilita mucho nuestro trabajo porque tenemos el liderazgo y el convencimiento de nuestro presidente Daniel Noboa en que el deporte es una herramienta fundamental para la recomposición del tejido social de nuestro país, Eso, que tanto lo definitivo. necesita. Así es. Y obviamente nosotros estamos bastante preocupados y trabajando arduamente por nuestros atletas élites, por nuestros atletas de alto rendimiento, pero nada de eso funcionaría si no tenemos a nuestros chicos, a nuestros niños haciendo Ocupados, deporte en nuestros sí, barrios.
Ahí es donde tenemos que apuntar, ahí es donde estamos ¿Es apuntando. deporte o es droga? Exacto. O deporte, o delincuencia. delincuencia Sí, organizada. a eso me refería. Esa es. Y también teatro, Sí. actividades Porque hay lúdicas, todo. consumidores y hay ejecutores. No hay término Y medio. justamente, No si hay nosotros no vemos a nuestros chicos haciendo deportes en los barrios, no sirve de nada el trabajo. Lastimosamente es así. Y Ese es su- sí, esa es la visión. No, ese es su referente La para saber si misión. lo están haciendo bien. Exactamente. Entonces me interesa ver que los niños estén jugando rayitas, jugando al pepo, jugando fútbol, vóley, ecuavóley, básquet, lo que sea que estén jugando, pero que Mira estén que dijo al haciendo Pepo, deporte. no al Teto, cuidado. Sí, señor. No, 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 O no. jugando pinta, que también se jugaba con la monedita. También, No, sí, pero son ancestrales. Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes Gracias por por la invitación. comparecer ante toda la Ministro, audiencia. La suerte, verdad que ha sido éxitos y adelante. una muy Muchas refrescante. Y yo le diría, yo fui presidente de AER y me tocó hacer la interculturalidad. Entonces, enseguida, el tema intercultural es difícil de hablar. Lo que habla del deporte ancestral tiene que ver eso, porque arraiga todos los deportes que se jugaron, ¿no? Y no olvidarnos de dónde vinimos. Así es. Muchas gracias, ministro. Gracias Qué gusto a de ustedes por la saludarlo. Vamos al invitación. corte. Ya está el licenciado Javier Segarra calentando banco también. El hombre fue un gran basquetbolista, ahí donde le cuento, en Santa Rosa, de aquí jugaba muy buen básquet. Vamos al corte y regresamos. Básquet de mesa.